Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Hoy, a 51 años de la llegada, el desembarco por Playa Caracoles del comandante Francisco Alberto Camaño Duñó, nosotros como programa le hacemos honra, honor a una persona que merece todo el respeto de la República Dominicana. Jeffrey Reyes, bienvenido. Gracias, Samuel, y te acompaño en tu comentario y en tus logias a este gran líder militar y que también ocupó una posición muy importante en lo que fue ese periodo de transición en lo que se llamó la Guerra de Abril de 1965, ¿no? Y que todavía está y se encuentra en el listado de quienes han sido presidentes de la República Dominicana. Así que nuestro respeto a la memoria de esta figura importantísima en la historia de la República Dominicana. Mira, Francisco Alberto Camaño Duñó, tal como tú señalas, fue el hombre que se le plantó al embajador norteamericano en abril de 1965 y le dijo, el embajador le dijo a los militares que fueron a hablar con él, para que hablara con los militares del CEFA, que encabezaba Wessing y Wessing, y que habían dado el golpe de Estado al profesor Bosch en el 63, el Camaño y un grupo fueron a hablar con el embajador americano para que se reuniera ambas partes, se llegara a un acuerdo y no se desarrollara la guerra como estaba planteado. Así es. El embajador norteamericano de la época le dijo a Camaño, lo único que ustedes tienen que hacer es rendirse. Y este hombre inmenso que se crece en ese momento, mientras todo el mundo andaba huyendo, los militares andaban escondiéndose, el presidente, digámoslo así, retomó el proceso de la constitucionalidad, Así es. que fue Molina Ureña, porque era el presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno del 63, el presidente de la Cámara, del presidente del Senado estaba fuera del país. Claro, y le correspondía a él. Le correspondió a él asumir la jefatura del Estado en 24 de abril de 1965, mientras Molina Ureña y un grupo de cobardes se asilaron. Camaño tuvo el valor de decirle al embajador norteamericano, aquí se va a pelear, y agregó un San Antoniazo y salió de ahí para el puente a defender con el pueblo de la capital, defender el ingreso de las tropas de Wessing, combatirlos en el puente, en aquella famosa guerra, enfrentamiento del puente Duarte. Así es. La grandeza de Camaño nosotros no la hemos equiparado de manera correcta, porque Camaño tenía todo para sencillamente asilarse, dejar que la gente del CEFA y de San Isidro llegaran a la capital, tomaran el palacio y continuaran con el gobierno de facto que tenían desde el 63. ¿Por qué? Porque Camaño es hijo de un general, Claro. Camaño era jefe de los cacos negros, los cacos blancos en ese momento, Camaño tenía una condición de vida muy estable. Claro. Sin embargo, entiende el momento histórico y un hombre que no tenía nada que ver con revolución, no tenía nada que ver con pensamiento liberal, todo lo contrario, Camaño era un hombre de un pensamiento relativamente conservador, se casa con la gloria, manotea el escritorio del embajador norteamericano en el 65 y sale de ahí para el puente a defender junto con el pueblo ese puente y a impedir que la gente del CEFA y Wessing cruzaran para la capital a continuar masacrando a la gente. Esa grandeza de Camaño nosotros tenemos que reconocerla eternamente. ¿Qué provoca que Camaño salga de la embajada dominicana en Londres y decida irse a Cuba a entrenarse? El acuerdo entre las partes en el 65 para ceder el gobierno a un gobierno de transición era que se hacía un alto en la guerra y que ambas partes bajarían las armas, los constitucionalistas y los golpistas bajarían las armas y se desarrollaría un proceso, digámoslo así,
que democrático. Así es. ¿Qué sucede cuando Balaguer en el 66 llega al poder? Que empieza a asesinar constitucionalistas de manera a mansalva y criminal, a perseguir a todo aquel que estuvo vinculado con la revolución, a tal grado, con aquella famosa operación limpieza, a tal grado que fusilaban personas por el hecho de tener callos en los dedos, que era un indicador de que había tirado mucho. Así mismo es. El cementerio obrero de Cristo Rey es un testigo concreto de la cantidad de muertos que se generaron después de la guerra del 65 y a raíz del acta institucional que dio paso al gobierno de transición, de la cantidad de muertos que se enterraban en fosas comunes. Eso está ahí en Cristo Rey. Y es una parte de la historia que no sé por qué no se saca. Sí. Camaño vio caer a sus amigos, a sus compañeros, uno por uno. Y Camaño comenta en Londres: Jeffrey, oye bien, no puedo permitir que el gobierno siga asesinando a mis amigos. Yo no puedo estar en Londres sentado tranquilo en una posición diplomática cuando a mis compañeros en el país el gobierno lo está asesinando. Es esa provocación abusiva de la dictadura balaguerista que casi obliga a Camaño a buscar una salida distinta a la salida electoral, y decide entonces que un gobierno como ese, de fuerza, puesto por la invasión norteamericana del 65 en el gobierno, abusando de manera increíble de los derechos civiles de los que combatieron a los golpistas, Camaño dice: no, yo voy a salir a defender a mi gente. Así es. Y decide salir de Londres hacia Cuba, y el 2 de febrero de 1973 decide un desembarco por Playa Caracoles con 8 hombres y él dispuestos a jugársela con tal de que de ese país saliera esa dictadura que estaba matando a sus compañeros y sus amigos, y que el país desarrollara un gobierno democrático como el que lucharon en el 65 y el que empezaron a concebir los grupos que entendían que era posible y necesario un gobierno distinto al que tenía el país en ese momento, del 66 al 78. Disculpen lo extenso del tema, pero Camaño, nosotros no podemos olvidar a Camaño. De la misma forma que no podemos olvidar a los fundadores de la Trinitaria, a Gregorio Luperón y la gente que hizo posible la restauración, y a quienes luchando logran esa cuarta república, que fue la guerra del 65, que encabezó Francisco Alberto Camaño Deñó, y que un día como hoy, o un día como el 2 de febrero, llega con un desembarco militar, y que posteriormente, unos 15 días después, es asesinado de manera burda y vulgar por amigos de él. Uno de esos camajanes criminales, Reyes, lo abrazó y le dijo: no, tranquilo, Francisco, no pasa nada. Francis, tranquilo, no pasa nada. Y abrazándolo, echándole el hombro, lo llevó caminando de espaldas hasta el árbol donde Camaño fue fusilado. Cuando Camaño ve que lo deja en el árbol, le dice: oh, me van a fusilar. Y él se despega y le dice: sí, fuego. E inmediatamente. Pero son unos canallas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de, por nuestros hijos, por nuestra patria, este gobierno que está hoy en el poder, los gobiernos anteriores, son gobiernos gracias a que hombres como Camaño pusieron su sangre en juego, pusieron todo lo que creían justo y necesario para que nosotros podamos disfrutar, con todas las deficiencias que tiene, una democracia como la que tenemos. Yo quiero agregar, Samuel, felicitando esa contribución que tú haces a la audiencia dominicana de recordar estos hechos históricos tan importantes para la democracia de nuestro país. Y recientes. Y recientes también. Que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, yo lo he considerado como uno de los rostros de ese principio constitucional de soberanía nacional. Ese libre derecho que tienen los pueblos de decidir a lo interno de su territorio, sobre todo en la cosa pública y en lo que es el poder y la conducción del Estado. Por eso quisiéramos honrar la memoria del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Mi generación y generaciones posteriores deberán recordar a esta figura histórica de la República Dominicana para no borrar de su agenda el importante tema de lo que es la defensa a la soberanía
nacional. Mira, y agregándole a eso que tú señalas, que me parece muy oportuno, muy prudente, es bueno en que entendamos lo siguiente. La primera república nuestra se da entre 1844 Así es. y 1861, Efectivamente. que es cuando se da el proceso de anexión a España, A España. de parte de los conservadores. Así es. A partir de la Guerra de Restauración, el triunfo de la Guerra de Con Restauración en 1963 y Gregorio Luperón a la cabeza. 1965, Así es. se da la Segunda República. Efectivamente. Del 1865 a 1916 Con se da la ocupación, Tercera República y llega la primera invasión americana. la primera ocupación norteamericana. Así es. Entonces ahí se termina la Segunda República y empieza la Tercera República Ya, después del a gobierno de los partir 8 de años de ocupación, 1824, en el 1924 con Horacio Vázquez, hasta 1965, efectivamente. que es la Tercera República, empieza la Cuarta La República. Cuarta República. O sea que nosotros somos testigos de un proceso histórico valioso y cada uno de esos procesos de esas 4 repúblicas ha tenido héroes importantes. Así es. Y para esta Cuarta República, de la que nosotros de alguna manera hemos sido testigos, que la figura más importante y más emblemática, sin duda alguna, es Francisco Alberto Camaño Deñón. Efectivamente, Samuel. Entonces es bueno que entendamos esos periodos históricos, porque eso nos permite a nosotros entender que las cosas no se dan por casualidad, sino que No. tiene procesos. Oh, claro Pero que sí. además que tiene figuras Claro que sí. sobre las que ha descansado responsabilidad y han sabido asumir la tarea en la misma dimensión que la situación lo amerita. Así que respeto y loor al comandante Francisco Alberto Camaño Deñón. Jeffrey, Sí. vamos a darle un giro, porque esta parte nos Así interesa decirla, porque señores, este programa lo ve muchos cuadros políticos Sí. importantes del No, país. y los programas de televisión tienen que hacer su aporte constante a lo que es la memoria histórica de nuestros pueblos. Samuel, destacar que nuestro director y productor, Gregorio Morrobel, se encuentra en recuperación luego de haber salido exitosamente bien de una cirugía a la que se sometió por un tema, ¿verdad?, de salud que lo ameritaba. Así que desde aquí le mandamos un saludo especial y esperar su pronta recuperación para que esta audiencia que cada sábado le sigue pueda seguir teniéndole aquí por muchos años más. Sí, señores, perdonen que no, y gracias Jeffrey, por como siempre es muy oportuno, con el asunto de la canción de Ramón Leonardo, el emblemático cantautor dominicano que fue hecho preso una y otra vez. Nosotros no conocemos a detalle la historia de Ramón Leonardo. Para cantar esas canciones en la historia de Balaguer, tenía que ser con seguridad y sacarlo corriendo de los clubes, porque llegaba la banda colorada a sacarlo Claro, y a llevárselo a golpes. que era un gobierno de persecución. ¿Entiendes? Una cosa terrible. Claro que sí. Entonces, la entrada del programa con la canción de Ramón Leonardo nos desconectó un poco, pero en efecto, como tú señalas, el hermano Gregorio Morrobel está en recuperación, se va a integrar próximamente. Todos nuestros parabienes, nuestra buena intención, él sabe que le tenemos afecto y que lo queremos aquí, Así es. con sus puntos de vista, planteando proyecciones, ¿verdad? Sí, así mismo es. Bueno, señores, vamos a ir a una primera pausa y ya regresamos con el desarrollo del programa. Muchas gracias. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento.
Cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Bueno, señores, de regreso, programa Proyecciones, acompañado del hermano Jeffrey Reyes, una persona que a mí me honra porque Jeffrey es muy joven, Para mí pero igual. Jeffrey es muy actual, maneja información de manera muy apropiada y además un abogado, un muchachito con preparación. Tratamos de aprender de ti y No, de no, Morrobel cuando está aquí. Cuando está aquí, ¿verdad? Sí, Se ha tomado unos días largos, sí, por así unas es. razones y por otras, pero Sí. él cree que esta es una botella que tiene. No, y el hombre tiene una responsabilidad ahora porque es coordinador de la campaña del candidato presidencial de su partido, Fuerza del Pueblo, en todo Estados Unidos. Eso es un problema, ese es un lío, eso es un Sí. compromiso muy serio, pero él tiene los galones para asumirla, como revela un Sí, fajador. sí. Bueno, Jeffrey, parece ser que nos viene mayor comodidad a los neoyorquinos y acaba de estrenarse el primer tren. Es solo un Ese tren en tema una me línea. interesa, porque yo uso el tren Yo también. y yo uso el también. autobús también. No, yo uso mucho el tren, a mí me gusta mucho el tren. Claro. Este tren tiene la Oh, pero característica, mira qué interesante. es uno solo, está en prueba, Sí. que es estilo avión, que no tiene divisiones, no tiene Ok. puertas Si divisorias. yo quiero cruzar de un vagón a otro, No tienes que usar, no hay no puertas. tengo que abrir una puerta y una cuestión. Ok. Un tren maravilloso que la ciudad está inaugurando con la intención de ir sustituyendo gradualmente los trenes viejos. ¿Alguna otra novedad en términos de la tecnología de este tren, Samuel? Porque se ve inclusive en esta imagen que estamos mirando en pantalla, se mira que es muy parecido, digo, a los vagones del tren Metro North, que es un tren mucho más Mucho más equipado, más moderno, donde la tarifa es más cara precisamente por ello. Y se mira, yo creo que Sí, la comodidad también claro. que va a tener. Y además Así es. la ventaja de que, como tú señalas, los trenes del Metro North o los trenes de plazos largos Sí. que van a sitios más lejanos, Ujú. Sí, deben pero tener más comodidad. van porque- fuera de la ciudad de porque Nueva van fuera de la York. ciudad, correcto. Ujú. O a otros estados. Correctamente. Este tren está muy bien equipado. La idea es que la vida neoyorquina, cuando estos trenes ocupen todos los rieles, todas las rutas, Sí, las líneas, bueno, pues la gente esté mucho más cómoda. Porque tú y yo sabemos, así Jeffrey, es. que el sistema de trenes norteamericano tiene 100 años. Pero claro que sí. Sí, uno de los sistemas, Y- creo que el sistema de tren interurbano más antiguo. Y creo igual. Así es. Creo igual. Entonces, sustituir todo esto lleva un tiempo porque Sí. implica adecuar rieles, Claro. claro. revisar las paradas, todo el sostén en las calles donde el tren corre por arriba, en los Claramente, elevados. Claro. Todo eso hay que revisarlo y actualizarlo, Sí. y no cambiarlo en algunos casos, para poder colocar trenes nuevos, trenes distintos. No, y aprovecho tu comentario para destacar precisamente una cita que hace el doctor Manolo Pichardo en su libro El desplazamiento del poder en el nuevo orden global, con relación a que Estados Unidos, o en este caso más bien él diría Nueva York, se está quedando casi como una ciudad obsoleta en cuanto al sistema de transporte se refiere, porque él asegura, y creo que con evidencias también, nosotros lo hemos vivido también, No, y Manolo es que un ese- intelectual sólido. claro que sí, que ese ruido impactante que producen estos vagones del tren cuando van circulando, le hace más daño a la salud que el beneficio que representa usted moverse en él. Entonces,
También si miras el aspecto, ¿no?, de los trenes, como tú bien destacabas en un programa pasado, no es igual el tren que pasa por el Bronx al tren que va a Brooklyn o al tren que se mueve en la 40. Algo así tú destacabas para un poquito comparar las zonas, ¿verdad? Las asimetrías que hay entre un sector industrial y otro. Efectivamente. O sea que yo creo que si se va avanzando en esa dirección, pienso yo que podríamos ponernos en otro estadio en cuanto al transporte se refiere. Eso es así, eso es así. Así que felicitamos a la ciudad de Nueva York, a los organismos de transporte que se han propuesto mejorar y acomodar a los pasajeros de la ciudad, y ojalá este proyecto se complete pronto. Así es. Y que, bueno, la gente vea resultado del pago de sus impuestos con un transporte eficiente. El tren C. El tren C fue la primera ruta, la primera línea que está trabajando. Ese tren va a Brooklyn, transita por Manhattan. De Washington Heights a Brooklyn. De Washington Heights a Brooklyn. Correctamente. Perfecto. Jeffrey, por favor, háblanos del invitado nuestro. Bueno, el invitado nuestro este sábado es Francisco Reynoso, destacado dirigente político del partido Fuerza del Pueblo, quien actualmente ocupa la posición de coordinador electoral para el estado de Pensilvania, aquí en los Estados Unidos de América. Se encuentra con nosotros para compartir informaciones importantes de este proceso que se sigue a los partidos políticos que tienen candidatos que corren por la presidencia de la República, en el cual el partido de él tiene un candidato presidencial que es nada más y nada menos que el doctor Leonel Fernández. Francisco, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes desde su espacio Proyecciones. Quiero aprovechar la ocasión para tanto a ti, Jeffrey, y al profesor Samuel, y a nuestro productor general, el compañero y amigo Gregorio Morrover, que esperamos que en los próximos días se integre a sus labores habituales. Reitero, quiero darle las gracias por la oportunidad y por la invitación para que los amigos televidentes de Proyecciones sepan cómo estamos por aquí, cómo está el presidente Leonel Fernández en el estado de Pensilvania. Buenas tardes. A propósito de eso, Francisco, ¿cómo está el presidente en Pensilvania? ¿Cómo van las cosas por ahí? Aquí vamos, mucho trabajo, como dicen en mi barrio, ya en República Dominicana, viento en popa, la aceptación del presidente Leonel Fernández cada día subiendo los números, las estadísticas, donde quiera que vamos, la gente se ha estado inscribiendo en el partido. Ahora mismo fue un mar humano de compañeros y compañeras que participaron en lo que es el proceso de empadronamiento, porque nadie se quería quedar fuera de el padrón de la Junta Central Electoral para el próximo 19 de mayo, venir a votar por el presidente Leonel Fernández Reina en el estado de Pensilvania, aquí en el exterior. Francisco, recientemente vimos que la Junta Central Electoral cerró el plazo de los empadronamientos, que es un tema inclusive que reposa en un fundamento legal, porque la misma ley establece el periodo y asimismo establece cuándo cierra. ¿Pudieron empadronarse muchos dominicanos y dominicanas en Pensilvania? ¿Qué puede representar? ¿Qué desafío puede representar el incremento de votantes en el nuevo padrón electoral? Bueno, tengo para decirle a ustedes que ha sido tan amplio lo que es la inscripción de los compañeros y compañeras y dominicanos y dominicanas que quieren ejercer su derecho al voto en este mayo del 2024, de que en la actualidad, según los datos de la Junta Central Electoral, tenemos 47.603 dominicanos y dominicanas que van a poder votar aquí en el estado de Pensilvania. Si hacemos una comparación de el crecimiento, tengo para decirle que en el 2020 teníamos 2.157 dominicanos, o sea, que pasamos más del 50%, porque si hacemos una suma y reta de 22.000 a 47.000, hay un margen de 25.000 dominicanos nuevos inscritos que quieren votar.
Hay O sea, posibilidad. más de un 100%. Claro que sí. Sí, Francisco, sí, hay, perdón, ¿verdad? hay la posibilidad, con el perdón que Samuel No, no, quiere, claro. quiere una intervención, No, hay tranquilo. la posibilidad de que se puedan abrir nuevos recintos electorales para este periodo electoral. Esa es la idea. Hemos estado trabajando en común acuerdo con el compañero que está como delegado político en la Junta Central para demandar de que se abran nuevos recintos electorales. Por consiguiente, nuevos colegios en ciudades que están distantes una de otra. Por ejemplo, en el condado de Scranton es casi seguro que la Junta ya nos notificaron que existe la posibilidad de que van a abrir De que se abra un nuevo recinto electoral. En uno nuevo. Lancaster, Ok, porque ya tenemos. que está bien distante también, se van a abrir nuevos recintos. Y hasta ahora hemos hecho esa solicitud a la Junta de que las ciudades de mayor crecimiento exista la posibilidad de que la Junta abra un recinto electoral. Como te tocó, Francisco, trabajar en el proceso de inscripción de nuevos votantes, de registración de personas, eso desarrolla un nivel de diálogo con la gente, porque la gente no se inscribe en un proceso para votar simplemente porque le parece que los miércoles es un día bonito para inscribirse. Sí. Tiene motivaciones. ¿Qué motivación pudiste tú recoger en la gente, en la medida que se inscribía, respecto a por qué quería votar? Excelente. Quiero decirle que nosotros estuvimos usando una dinámica de ir a los diferentes establecimientos comerciales. Tú sabes que aquí en el estado de Pensilvania y principalmente en la ciudad de Filadelfia, que es donde está la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas, nosotros hicimos contacto con ellos, hicimos motivación, presentamos propuestas a través de tenemos un programa de radio en el condado de Allentown y siempre de una forma u otra le hicimos entender, crear conciencia a los compañeros de que tenían que inscribirse en el proceso para votar en el mes de mayo y por consiguiente siempre vendiendo la figura del presidente Leonel Fernández, llevándole el discurso y la aceptación ha sido increíble. Y ustedes ven el margen de inscritos que estamos en más de un 100% y hemos tratado siempre de hacer el trabajo aquí en el estado de Pensilvania. Jeffrey, déjame conectarlo con esta otra pregunta, Adelante, por favor. claro que sí. ¿Cómo ustedes como partido político pretenden movilizar a la gente, ya no para que se inscriba, porque ya el proceso concluyó, sino ahora para que vote? Porque hay mucha gente que se inscribe pero no tiene motivación para votar. ¿Qué harán ustedes en tu territorio para que la gente se motive y salga a votar? Excelente, Moisés, pregunta. Nosotros estamos desde hace más de 2 años de que el presidente y la dirección política del partido le entregó la dirección de la Secretaría de Asuntos Electorales al compañero Luis Toral Córdoba, creando una dinámica, un equipo, se creó un equipo por ciudades que estará al cargo en cada ciudad de esa dinámica, de esa estructura para que el día D estemos listos y preparados para que ningún dominicano, si es mucho decir, ningún dominicano se quede sin votar por el presidente Leonel Fernández. O sea, esa dinámica, siempre hacemos encuentros vía Zoom, hemos hecho un recorrido por las diferentes ciudades, diferentes condados, explicándole a los compañeros, creándole conciencia primero a los compañeros, para que así los compañeros con los diferentes adeptos que viven en las diferentes ciudades puedan aglutinarlo y de una forma u otra ese equipo se mantenga compacto para el 19 de mayo llevarlo todo a la Junta y eso convertirlo en voto en favor de la candidatura del presidente Leonel Fernández Rey. Francisco Reynoso, coordinador electoral de la Fuerza del Pueblo en Pensilvania. ¿Tiene algún comentario con relación a lo que está aconteciendo en la República Dominicana con el incremento en cuanto a las solicitudes de préstamos? Una nueva ley, la 1-24, que ahora crea un organismo de inteligencia, el DNI, ¿verdad?, con atribuciones específicas para
básicamente el Poder Ejecutivo poder manejar asuntos de investigaciones que se pueden interpretar como si pudiese esto dar lugar a una persecución directa a los partidos de oposición a 4 meses, probablemente 5, de los comicios electorales de mayo, del 19 de mayo. Entonces, ¿estaría la Fuerza del Pueblo como partido preparada, como organización que está presentando una candidatura presidencial para competir con el manejo de fondos por parte del gobierno, del plan social y hasta posiblemente, ¿verdad?, las atribuciones que ahora tiene para poder ir detrás de objetivos que ellos entienden son un peligro para la seguridad nacional? Hay quienes dicen, es a perseguir a los partidos de oposición que van. Está claro. ¿Está preparada la Fuerza del Pueblo para competir contra eso? Claro que sí. Tú sabes que las directrices son marcadas de este partido a través de nuestra dirección política. Y hasta ahora el partido se ha pronunciado, una ley inconstitucional, una ley que todos estamos alarmados, los que estamos aquí en el exterior. Es una cosa de que la privacidad, no solamente de los dominicanos que están allá, sería hasta aquí, porque por ejemplo, si tú estás comunicado con alguien en el Facebook allá y el DNI o los organismos correspondientes del Estado, esa privacidad te la entran a tu medio de comunicación, automáticamente uno pierde una... Y entonces hemos estado alarmados todos los dominicanos residentes aquí en el estado de Pensilvania en relación de esa ley que nosotros creemos que debe de ser derogada. Y en relación a los préstamos, eso es alarmante, ya eso es cada vez que se habla de préstamos, si tú te vas a los diferentes lugares donde hay un conglomerado de dominicanos y dominicanas, todo el mundo protesta, es alarmante el rechazo que tiene el gobierno dominicano en relación a tantos préstamos, a esta ley, la 124. Eso es de una forma u otra. Y es como decía... Hay un rechazo, Francisco, que se ve más dentro de la partidocracia y los sectores intelectuales, más sin embargo no se ve la gente en las calles haciendo el reclamo como tal. ¿Algún comentario al respecto? No, lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos, como tú dices, la autocracia de una forma u otra, pero el que está en contacto si tú vas a una barbería y tú te encuentras con un grupo de 10 o 15 personas, tú te encuentras ahí con el rechazo de una forma u otra. Y yo estoy seguro que desde que los diferentes sectores populares que llamen a cualquier situación, cualquier convocatoria en República Dominicana, tú vas a ver la masa silente, los pobres, todo el mundo que estará ahí apoyando el rechazo a lo que es esa ley. Y a esos préstamos ni hablar, porque todo el mundo sabe cómo cuando tú vas en República Dominicana a un colmado, tú te encuentras con un producto que tú comprabas a 1.33 cheles, o vamos a decir $25 en República Dominicana, ahora tú lo estás adquiriendo a 48 pesos. Entonces, todo eso el pueblo lo siente. ¿Qué pasa? Desde que los líderes de República Dominicana de una forma u otra convoquen, tú estás seguro que la masa pobre, la masa silente estará presta a apoyar cualquier tipo de protesta. Francisco, vamos a tener que hacer un corte, pero te voy a dejar una preocupación nuestra. Es correcto que el señalamiento de que importantes sectores, sectores políticos de oposición han estado enrostrándole al gobierno el asunto de los préstamos y la aprobación de la ley del famoso DNI. Sin embargo, muchos de los diputados, de los congresistas de la oposición, han votado tanto por los préstamos como por la misma ley. ¿Han valorado ustedes como partido político qué hacer con los congresistas que van en contra de la línea partidaria y votan a favor de los préstamos que hoy critica la oposición y a favor de una ley que lo que vino fue a ponerle una mordaza a la dirigencia política dominicana y tal vez a oficializar una policía política? Pero yo quisiera que eso tú me lo contestes cuando regresemos. ¿Qué te parece? Ok, gracias. La orden.
Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. DLS Transportation tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Bueno, señores, proyecciones con Jeffrey Reyes, Samuel Sánchez, en ausencia del hermano Gregorio Robel, que está en franco proceso de recuperación, y ahora el caímos Robel Parrato. Así es. Sí. Comandante, le dejamos una pregunta cuando fuimos al corte. Nos interesa su opinión al respecto. Sí, le decía que nuestra institución, la Fuerza del Pueblo, y hablaba ahorita, tienen sus organismos, de una forma u otra, se rigen a través de sus estatutos. Y por ejemplo, esos compañeros que de una forma u otra acceden a los cargos congresionales y municipales, el partido tiene su organismo de cómo hacer respetar la línea partidaria. Y de manera pues que yo creo que en su momento el partido de una forma u otra, si algún compañero, que yo lo dudo, sería alarmante cualquier compañero que vote a favor de una u otra resolución en favor del gobierno, en caso que no sea, y valga la redundancia, en favor de la mayoría, en favor del pueblo dominicano. Yo creo que nuestro partido a esos compañeros, de una forma u otra, lo llamaría para pedirle por qué hicieron, por qué votaron y por qué de una forma u otra están en contra de la línea partidaria de nuestra institución. Comandante, es un gran placer tenerlo con nosotros, oír sus ideas. Le deseamos éxito en su proyecto y en su liderazgo en el estado de Pensilvania. Y el hermano Jeffrey lo despide. Sí, bueno, antes que todo y brevemente, ¿con cuánto usted pronostica pueda ganar la Fuerza del Pueblo en Pensilvania? Muy oportuno. Bueno, aquí si hoy salimos a la calle del estado de Pensilvania, y principalmente en ciudades como Allentown, como Filadelfia, como Lancaster, Lébano, yo creo que estamos hablando que el presidente ya se está acercando al 50%. Perfecto, entonces. Para no ser muy extremista en mi Usted consideración. quisiera ser prudente en su comentario. Exactamente. Bueno, pues le despedimos agradeciendo su participación en su programa Proyecciones, y hasta la próxima con usted, porque queremos tenerle más en otras ocasiones, en otras entrevistas. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Nueva York. Gracias, gracias. Y el placer y el privilegio es mío estar en este proyecto, en este programa, Proyecciones, que ustedes dignamente dirigen, que coordinan el compañero Gregorio Morobel, a quien esperamos su pronta restablecimiento. Samuel y Jeffrey, ustedes tienen un amigo aquí en el estado de Pensilvania,
nuestra casa es de ustedes y esperamos que un día podamos compartir ya de forma presencial. Claro que sí, cuenta con eso. Así Te es. daremos la sorpresa en cualquier momento, porque nos han dicho que podemos comprar canquiña, gofio y cocaleca en Pensilvania, por ahí por tu casa. Bienvenido, bienvenido sea, que el locrio del Pica Pica estará presto y listo para ustedes. Ah, no, ahí me apunto yo. Ahí me apunto. Muchas gracias, hermano. Mira, a propósito Sí. de política, Jeffrey, ¿Cómo y a no? propósito de que estamos aproximándonos primero al 18 de febrero Primero de febrero y después, y de después mayo. vamos a ver unos videos Así es. que tocan el aspecto político coyuntural dominicano para que tú y yo hagamos algunas valoraciones. ¿Qué tú crees? De acuerdo. Vámonos con el primero, director. El día de hoy, Luis Abinader y el PRM tienen 41.5% de intención de votos, la Fuerza del Pueblo 37.5%. Y eso lo saben en Palacio. Repítalo para confirmación. Como 41.5, Abinader tiene 41.5 y nosotros tenemos 37.5. Y usted verá, 37.5. que en la medida en que se acercan las elecciones, esos son los datos que van a salir a la superficie. Usted verá Esa brecha se va a ir reduciendo. cada vez más y tendrán que decir la verdad. ¿Usted porque cree no que po- están manipulando las encuestas? Pero ¿Y qué totalmente. encuesta dice esa, doctor Fernández? Ellos en Palacio saben cuál encuesta lo dice. Ellos allá saben muy Entonces, bien. ¿se sabe Claro, ellos lo quién hizo la saben encuesta? perfectamente. Es que cierto lo saben. que hay la Y por posibilidad. esa razón, escúchenos Ramón, y por esa razón la semana pasada, cuando lo vieron, convocaron una reunión de emergencia con la participación del propio Luis Abinader para poner en claro cuál es la estrategia electoral a seguir. Ellos lo saben. ¿Qué es lo que ocurre? Que coloca al J2, al G2 y al M2 por debajo del Departamento Nacional de Inteligencia, que tienen que coordinar con ese DNI lo que hacen las Fuerzas Armadas. Está despojando a las Fuerzas Armadas de su labor, digamos, principal de seguridad. Nadie puede estar por encima de las Fuerzas Armadas en ese aspecto, porque es una atribución constitucional y además porque en la práctica es una experiencia personal que yo tengo. Si algo funciona en este país son las Fuerzas Armadas. Eso funciona. Cuando en este país se produce una crisis de lo que sea y usted manda a buscar las Fuerzas Armadas, esa gente siempre tiene un plan. Y están ahí. Y están ahí y hay una disciplina, y hay una jerarquía y ahí se cumple. Cuando se presentaron catástrofes naturales en mi época de gobierno y yo mandaba a buscar las Fuerzas Armadas, eso se hacía. Por tanto, no le veo sentido a unos organismos que funcionan, ustedes despojarlos de eso, porque eso funciona. Y es importante tener distintas agencias que puedan comparar entre sí los niveles de información que van captando, cómo se interpreta y cómo se analiza con fines estratégicos. Pero no es que estén subordinados a un supraorganismo que coordine y decide, no puede ser. Entonces yo digo que hay problemas estructurales en el concepto de Sistema Nacional de Inteligencia en la ley que se ha creado. Bueno, Jeffrey, vamos a desmenuzar ¿Cómo no? estas dos intervenciones. Dame tu consideración. ¿Cómo no? Mira, con relación al primer planteamiento que hace el doctor Fernández de que el gobierno o el candidato presidencial del gobierno tiene 41.5 y él, que es el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, tiene 37.5, este margen entre uno y otro candidato, pienso que obedece a que, y digo, en diferencia a otras mediciones donde el presidente de la República parece mucho mejor valorado que lo que esos números revelan, es porque en escenarios anteriores, cuando se medía, estamos en el contexto del cierre de la frontera con Haití, lo cual, a mi entender, fue una especie de burbuja en cuanto a la simpatía electoral, dado que esto fue un golpe de opinión pública que generó el agrado de sectores ultraconservadores, diría yo. Antes le decíamos a eso, golpe de bolsón. Un golpe de bolsón, efectivamente, y en el boxeo también. Lo leí en un artículo de Carlos Nina Gómez, tu Un amigo. maestro, un maestro. Sí, sí. Entonces, golpe de bolsón, como tú dices, pero ¿qué pasa? Ya en el desescalamiento del cierre de la frontera tenemos un escenario distinto. Y que evidentemente el cierre de la frontera tuvo su efecto en el desenvolvimiento de la economía dominicana, Samuel, porque impactó en un escaseo de dólares de nuestra economía, lo cual... Y en el estancamiento de productos que tienen un mercado seguro que de pronto no hubo dónde colocarlo. Entonces hay productores a los cuales se le merman sus ingresos a partir de la merma en el comercio con los haitianos. Entonces, ese escenario puede estar reflejado en estos números que presenta el doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Esa es mi consideración y como él bien cita, yo creo que esto se podría seguir manteniendo, ese escenario se puede seguir manteniendo
porque la economía no va a crecer como acostumbra, sino que va a tener un crecimiento muy paupérrimo. Pero además de que hay un poco 2 puntos tiempo, y algo. hay 4 meses para eso. Bueno, claro que sí. O sea, que hay muchas cosas que pueden pasar, ¿verdad Claro. que sí? Bueno, lo otro, Samuel... es No, pero antes del sí. segundo punto, yo pienso que es bueno que veamos Adelante, este. adelante. Mira, Jeffrey, Ujú. a propósito de esta situación, ¿Cómo no? se dio una declaración del expresidente Danilo Medina que decía que Abel Martínez Sí. sería la persona que encabezaría el proyecto presidencial de Rescate RD. Ok. Es una declaración que me imagino que fue con la intención de provocar de Danilo Medina. Inmediatamente, Roberto Rosario, ex Línea Roja, Sí. terrible, Expresidente de la Junta de la Central Junta. Electoral. Es Línea Roja. Pero tú quieres destacar eso. Sí, claro. Robertico Rosario dijo Sí. que quien encabezaría la candidatura presidencial de Rescate Alianza RD sería el presidente Fernández. Yo te pregunto, Sí, cómo no. ¿tú sabes si hay alguna discusión tras bambalinas entre Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, respecto a que dos de los candidatos de estos 3 partidos desmonten sus candidaturas para que en las elecciones de mayo vayan se elija un solo candidato presidencial para las 3 boletas? Y en vez de una segunda vuelta, que se vayan en una primera. ¿Tú tienes alguna Mira, información de eso? yo- A partir de este conflicto que salió en estos No, días en la está prensa. muy bien, está muy bien. Yo le di seguimiento. Yo no tengo una información veraz para yo poder responder tu pregunta, porque no desconozco cualquier encuentro que los equipos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, que manejan los asuntos de la alianza, estén sosteniendo para aclarar este tema de si desmontamos un candidato y ponemos el otro y cómo más o menos nos organizamos para una primera vuelta. Lo desconozco. Yo sí creo, evidentemente, que estos comentarios se deben a que ya a 4 meses de los comicios electorales, cada partido político que está compitiendo debe, evidentemente, tener una opinión que le acerque a ese primer lugar. Porque recuerda que el acuerdo es que el que pase con mejores números a la segunda vuelta va a apoyar al otro. Correcto. ¿Verdad? Entonces yo creo que estos 2 partidos están compitiendo libremente, están haciendo su mayor esfuerzo para posicionar lo mejor posible a su candidato. Esto es lo que yo considero. Una consideración bastante mesurada y muy lógica. Yo te sugiero lo siguiente, porque tenemos otro punto pendiente. Vamos Claro. a ver el próximo video De acuerdo. y lo juntamos y lo valoramos juntos. ¿Qué tú piensas? Fenomenal. Por favor, Ok. director. Me ha hablado de una encuesta que él tiene y que se está publicando con mucha profusión en los medios, sobre todo en las redes. Mira, don Freddy, La encuesta yo le he estado dando seguimiento, pero me preocupa una cosa. dígame. Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, nunca ha llegado a 20% en las encuestas. No, Se queda entre 12 y 18. Parece que ya no hay espacio para él. Ya las elecciones están polarizadas. Luis Abinader y Leonel Fernández. Mire, don Freddy, no fui yo. ¿Qué dice? Yo no tengo encuesta. Yo sí vi en el día de hoy una entrevista que le hicieron al profesor Leonel Fernández. Ajá. Y él dijo, y además hay un Twitter que colgó Julio Horto, que los muchachos lo tienen. Dice, Abinader tiene 41.5, Leonel Fernández 37%. Bueno, Jeffrey. Bueno. Se repite, estos periodistas, además con bastante historia, Claro. recuperan la conversación anterior. De todas maneras, es bueno que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD establezcan con cierta claridad. Si hay una discusión en torno, ya tú lo aclaras y lo aclaras muy bien. El acuerdo es quien quede en segundo lugar apoya, va a ser apoyado por las otras fuerzas de Rescate RD. Exactamente. Pero me dice producción que vamos a ver otro video para que lo veamos. ¿Qué tú crees, Claro que sí. señor director? Acuerdos sobre los aspectos más controvertidos de la recién promulgada ley de la DNI. Para algunos legisladores se hace impostergable que el Congreso se aboque a definir una solución a los artículos que han sido criticados de esta legislación.
lo haría muy bien el señor presidente de la República de que se abocara a enmendar cualquier error, tanto de aquí del Congreso de la República como también del Poder Ejecutivo. El Congreso es lo que tiene que estar dispuesto, como tiene que estar dispuesto el Ejecutivo, a escuchar realmente la sociedad y ajustar a la parte institucional cualquier falla que haya. Del lado del Senado, el PLD denuncia que el oficialismo busca utilizar la nueva Ley 124 durante las elecciones de febrero y mayo como herramienta en contra de los partidos de oposición. Bueno, ahí caímos al tema que tenemos pendiente, que era el DNI. Efectivamente. Que se llamaba, hasta que esta ley se aprobó, Dirección Nacional de Investigaciones, Y ahora se llama Dirección Nacional de Inteligencia. De inteligencia, que se asemeja a la CIA, ¿verdad? Pues es la policía política. Efectivamente, se asemeja, tiene una función que ahora me parece que sale de lo que es ya un organismo de dependencia de las Fuerzas Armadas para quedar como un organismo directamente de dependencia, o, bueno, con su propia estructura, sus atribuciones. Antes esos organismos eran dirigidos por decretos. Por ejemplo, teníamos el CIN cuando la dictadura de Trujillo. Después en el 78 es que se crea la ley que da origen a la DNI, al DNI, Dirección Nacional de Investigaciones, como tú bien lo citabas, pero que la deja como un organismo de dependencia de las Fuerzas Armadas. Ahora, esta ley, Samuel... Perdón, sí, Jesse, adelante. que curiosamente el DNI siempre ha estado al lado del Palacio. Pero es verdad, y siempre ha estado subordinado a peticiones directamente de la Presidencia de la República. Lo que a mí me interese, yo quisiera que el DNI le dé seguimiento. Ahora se discute un tema de derechos, ¿verdad? De derechos fundamentales, Samuel, que tanto tú como yo y toda una comunidad que participa de los medios de prensa, pues está muy al pendiente. En ese video veíamos, por ejemplo, a comunicadores y periodistas como Percio Maldonado, que creo que encabeza esta comisión, una persona a quien tú conoces muy bien, y otros periodistas también que están preocupados por las atribuciones que va a tener este organismo con relación a las investigaciones de objetivos que afectan la seguridad nacional. ¿Qué hay con esto? Bueno, hoy recordamos lo que aconteció ayer, día 2 de febrero, Samuel, que tú muy bien citabas. Francisco Alberto Camaño Deñó, figura histórica, la soberanía nacional. Samuel, pues precisamente en ocasión de recordarle a él, es que estamos hoy preocupados porque esta ley puede dar inicio a lo que sería el montaje de un gobierno dictatorial. Y quizás ya no hablemos de gobierno dictatorial, pero podríamos hablar, Samuel, de gobiernos democráticos con funcionarios que se mueven como dictadores, ¿verdad? Con atribuciones que van por libre, como decíamos, Nosotros ¿verdad? en los 2 años de Balaguer le decíamos dictadura ilustrada. Dictadura ilustrada, muy buen concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría yo? Hay que ver, hay que discutir, Samuel, yo busqué esta ley por todas partes, te lo comenté detrás de cámara. La busqué en PDF para estudiarla, leerla, la busqué en la página web del Congreso, no la encontré, la busqué en la... O sea, la he buscado, Samuel, no la encuentro. Tú me decías, olvídate, no la vas a encontrar. Mira, yo lo que creo es Sí. que el Poder Ejecutivo, el presidente Luis es. Abinader, debe acogerse a la petición de muchos sectores de recoger la ley. Claro. Ya se aprobó, ya se firmó, ya entró en vigor, pero si hay voluntad política, es recoger la ley, enmendar lo que haya que enmendar, si hay que retirar la ley completa, hacerlo, porque ha hecho un ruido que es innecesario. Yo creo que no es Un necesario. ruido que es innecesario en un momento en el que no Claro. hay inestabilidad política en el país, en un momento en el que este modelo de democracia no corre riesgos, en el que no hay sectores conspirando. Una ley así llega en un momento inadecuado, incorrecto, es una provocación Claro, insensata. efectivamente. Y el presidente Abinader tiende a ser una persona con cierto nivel de moderación. Pero te tengo una noticia, Jeffrey. ¿Cuál, Samuel? Nos está diciendo el maestro Esa Tomás es la hora Espinal que es hora de decir bye bye. Esa es la hora que nuestra audiencia no le gusta que llegue. Señores, gracias por estar una vez más con nosotros. Ya que Gregorio Morover se integra en unos días. Jeffrey, un placer compartir contigo. El placer siempre es mío, Samuel. Señores, hasta la semana próxima.